Hemos analizado con los contertulios varios temas de la actualidad regional, nacional e internacional y son asuntos que siempre es muy interesante saber qué opina la Iglesia Católica de ellos. Si algo ha cambiado en la Conferencia Episcopal Española desde que llegó Luis Argüello hace 8 meses es que no se esconde de los asuntos espinosos y siempre sus opiniones aportan mucho a la realidad social de este país. Yo he de reconocer personalmente que me encanta entrevistar al también arzobispo de Valladolid. Le tengo en el top 10 de las mejores entrevistas y hoy está aquí con nosotros. Muy buenas noches, don Luis. Buenas noches. No me hagas a pelota. No. Siempre lo digo, eso lo sabe todo mi entorno, lo sabe, que es una persona con la que me gusta charlar. Pero bueno, si quiere voy a por usted, o sea, que no hay ningún problema. Vamos a empezar por la actualidad política internacional. ¿Donald Trump, su victoria, es la victoria del cristianismo también en Estados Unidos? No lo sé. Yo sí te puedo dar dos datos. Yo en el sínodo en el que acabo de estar he tenido la oportunidad de poder convivir y compartir con algunos obispos de Estados Unidos. Y sé que para ellos ninguno de los dos candidatos les entusiasmaba a los cristianos católicos. Pero sí que es cierto que hay algunos sectores del evangelismo que residen en Estados Unidos que sí que ha visto en Donald Trump sobre todo alguien contrario a Kamala Harris. Yo creo que hoy no solo en Estados Unidos, sino seguramente también entre nosotros, muchas veces no se vota a favor de alguien, sino contra alguien. Entonces la posición de Kamala Harris con respecto al aborto ha sido tan fuerte, tan reivindicándolo como un derecho, tan vinculándolo a la cuestión de la mujer, que eso ha provocado, pienso yo, en algunos sectores del mundo cristiano un rechazo, pero en el mundo católico se valora mucho la acogida de los inmigrantes y desde ahí ya se han producido otros desajustes. Él dijo anoche que es un enviado de Dios, dijo Donald Trump. ¿Usted cree que el futuro presidente norteamericano representa los valores cristianos después de todo lo que dice por su boca? Yo creo que no. Y me parece que es un uso de argumentos que tienen que ver con Dios o con el Evangelio, argumentos de tipo interesado. El hecho mismo de plantearse como enviado de Dios supone un cierto mesianismo que yo creo que a nadie viene bien, ¿no? Lo que pasa es que todo esto plantea una cuestión. Yo pensaba hoy, escuchando especialmente a un contertulio, no voy a decir en qué programa, al que le había escuchado en anteriores elecciones decir el pueblo nunca se equivoca, pues al comentar un resultado electoral, echar muy en cara al pueblo americano el haber votado como ha votado. Entonces ahí está, yo creo, una de las cuestiones de la democracia actual. ¿Desde dónde se juzga la democracia? ¿Solo se juzga desde sí misma, desde lo que produce, desde su derecho positivo? ¿O hay capacidad de poder juzgar a la democracia desde fuera? Y que entonces las minorías, los que pierden, aunque respeten las reglas del juego y acepten al que ya ha ganado, tengan derecho a plantear que su opción está respaldada por unos valores y que la opción del que ha ganado, aunque haya ganado, no lo está respaldada. Hoy muchos opinadores hablaban de que la democracia está en peligro en Estados Unidos. Bueno, veremos. Vamos a dejar que pasen esos 100 primeros días, ¿no?, de cortesía. Sí. Vamos a hablar de España, de la Dana en Valencia. Hace unos días usted pidió al Estado, y lo voy a leer textualmente, que siga el ejemplo de la ola de solidaridad de la sociedad civil. ¿Cree que los ciudadanos han dado ejemplo a las administraciones y que tanto el Gobierno central como la Generalitat no han estado a la altura de esta tragedia? Me quedo con lo del ejemplo. También digo, el hecho es tan tremendamente desbordante, es una catástrofe natural provocada por una naturaleza desbocada tan fuerte que a mí lo primero que me viene es humildad. Y desde la humildad una cierta capacidad de comprensión para todos. Es verdad que desde el desgarro, desde la emoción, ha habido una respuesta, una alianza, podríamos decir, de solidaridad que hace falta que pueda mantenerse no solo desde el punto de vista de la emoción. Y sí que creo que esta respuesta fuerte de tantos y tantos ciudadanos, principalmente de las zonas golpeadas por la tragedia y de otros lugares, sí que está produciendo también en los responsables políticos una llamada. Yo estoy también diciendo estos días que se precisa una alianza para este momento, pero seguramente también para la vida social en conjunto, una alianza entre el Estado, el mercado y la sociedad civil que ponga en marcha una economía, una política, unas relaciones del don. El don es lo que estos días ha salido.
El mercado siempre es un do des y el Estado tiende a valorar las cosas en función de presupuestos, de posibilidades y de poder. El poder es necesario en la organización de una convivencia. El mercado también es necesario para intercambiar lo que la sociedad es capaz de generar. Pero sin una economía del don, sin una sociedad del don que solo la sociedad civil pueda ofrecer, difícilmente tanto el Estado como el mercado puedan abordar los desafíos tan grandes que tienen las sociedades Pero contemporáneas. esa sociedad del don la vimos también en la pandemia, la vemos ahora, mucha gente joven, por cierto, trabajando estos días, limpiando calles, ayudando a los demás, pero permanece poco tiempo. Ahí está, porque es necesario hacer, lo diría con la letra de una copla, hacer del dolor, de la emoción, virtud. Ahí está el desafío, que es un desafío educativo. El tiempo que vivimos, para bien y para mal, es fundamentalmente emotivista. Nos movemos en función de emociones, a lo sumo de afectos, que son más valiosas o más valiosos que las emociones, pero cuesta mucho transformar esa emoción en virtud, en este caso en virtud política. Un amigo mío escribía en Twitter hace unos días, Twitter, digo todavía Twitter, bueno, en X hace unos días, que es preciso, era una carta escrita desde esa red social a un voluntario y decía: querido voluntario, es necesario que cuando dejes la pala pases a la acción social y política. El promover la vocación política es una necesidad imprescindible. Y cuando digo vocación política no digo vocación al ejercicio de la política en los parlamentos o en las administraciones públicas, sino en el compromiso con la polis, el compromiso con lo ciudadano. Y esto está por ver, que el dolor, la emoción se transforme en virtud, en este caso en virtud política. Don Luis, el presidente de Cáritas decía hoy, o hacía un llamamiento urgente a la población para colaborar con la Dana. ¿Qué está haciendo Cáritas? ¿Qué está haciendo las parroquias de nuestro país para ayudar a tantos valencianos? La verdad es que muchas cosas, hasta el punto de que hay un cierto desbordamiento inicial, sobre todo en lo que tiene que ver con el hacer llegar cosas materiales, ¿no?, que desde luego han llegado desde muchos sitios, pero luego el asunto es cómo poderlo gestionar. Me consta, yo ayer mismo tuve la ocasión de hablar un rato largo con el arzobispo de Valencia, que se ha también pateado los diversos pueblos, que el hombre estaba completamente asombrado, emocionado de la magnitud de la catástrofe, pero al mismo tiempo había visto una respuesta en jóvenes de las parroquias de Valencia. La diócesis de Valencia tiene 60 colegios, de los cuales 5 están inservibles a causa de las consecuencias de la Dana, ¿no? Pero la movilización de estos mismos centros, de los universitarios, y el deseo de querer ayudar ha sido extraordinario, igual que la movilización, pero también esa emoción necesita racionalidad a la hora de poder organizar todo esto, que no es sencillo. De aquí también, pues me encontré el otro día con que un grupo de seminaristas de la diócesis, junto con otras personas, pues llenaron 2 furgonetas de pañales, no algo tan concreto, ¿no? Pero bueno, decir, no se trata de que vayáis a Valencia a llevarlo, sino a ver el cauce que ha establecido el propio Ayuntamiento de Valladolid. Ha sido una manera poder de concentrar estas ayudas. Aquí nuestro desafío es mantener esta tensión dentro de 6 meses. Eso es. Los medios de comunicación también, ¿eh? Bueno, darle visibilidad y no olvidarse. Desde el punto de vista de lo que a mí me toca, sí, que es la movilización de la comunidad cristiana, pues poder mantener esta tensión. Hablaba antes de la política. Este fin de semana se celebra la 44 edición ya de la Semana Social de España. En una fase previa reunieron aquí en Valladolid a representantes económicos, políticos, sociales, para hablar del diálogo frente a la polarización. Yo no sé a qué conclusión llegaron, si esto tiene solución. Sí, vamos a ver, yo creo que la vida humana se mueve con 2 latidos, ¿no? Un latido que podríamos decir nos hace decir no, es imposible. Y hay otro latido en el que siempre el corazón humano, que está bien hecho, aunque esté herido, pues
demuestra que tiene capacidades insospechadas. También las hay para el diálogo. Me consta, yo estaba en Roma cuando tuvieron lugar, ha habido 2 encuentros, uno en septiembre y otro en octubre. Yo me hice presente a través de un vídeo y luego pregunté por los ecos del encuentro a personas de diversas sensibilidades, ¿no? Sociales, políticas, empresariales, sindicales. El encuentro fue gozoso y las personas que participaron agradecieron a la Iglesia al haber hecho esta convocatoria. Donde hay mucha polarización también, señor Argüello, es en las políticas de inmigración. Lo estamos viendo, lo hemos visto hoy en las Cortes, lo estamos viendo en el Congreso de los Diputados. ¿Qué cree que tiene que hacer España con los inmigrantes que están llegando a Canarias y qué papel juega la Iglesia, digamos, en este drama? Entiendo que bueno, ustedes tienen que ser fundamentalmente caritativos, ¿no? Que es una palabra que utiliza mucho cuando habla de inmigración. Pero con la dimensión ancha de lo caritativo. Es decir, la posición de la Iglesia desde su doctrina social respecto de la inmigración es clara y muy repetida, incluido por el Papa Francisco. Lo primero es el derecho de una persona a permanecer en su tierra, a poder tener en su propia tierra posibilidades para desarrollar su propia vida. Por eso la primera acción en servicio de los inmigrantes es combatir las causas de las migraciones. Eso pide un gran ejercicio de plantear cómo es la economía global y las desigualdades que produce y cosas sorprendentes. Me visitaba en diciembre una representación de personas de América Latina que iban a Roma en una caravana de carácter ecologista con la siguiente situación. En su país, en uno de los países de los que venían, recuerdo, hablaba un boliviano, una minería extractivista subvencionada por la Unión Europea estaba dejando prácticamente a un territorio grande de la diócesis de donde ellos venían en una extraordinaria destrucción. ¿Qué buscaban con esa minería extractivista? Los minerales necesarios para hacer baterías de coches eléctricos. Por eso recibían subvención de la Unión Europea en su agenda de transición verde, para poder realizar allí una acción subvencionada aquí. Luego están nuestras zonas de bajas emisiones, en fin, todo esto, ¿no? Es decir, que hoy la globalización es real, es de la economía y en grandes aspectos es de la cultura, pero no cabe duda de que provoca grandes desajustes que hacen que mucha gente tenga que salir de su casa. Perdón por esta digresión. Sí. El primero es el derecho a estar en su casa. Segundo, hay que combatir las mafias. Una vez más, el dolor humano es utilizado, como también es utilizado el deseo humano, ¿no? Porque hay mafias de las drogas, hay mafias de tantas cosas, ¿no? Hay comportamientos mafiosos en muchos de los aspectos de la organización de la vida, pero en concreto hay organizaciones que se aprovechan del dolor y del deseo de muchas personas de salir de su casa. Eso no se puede consentir. Pero abordada la cuestión de las causas, que no está abordada, que estamos en proceso. La llegada, una vez que llega... Ahí está. Y entonces en la llegada para nosotros hay una línea roja, que es la sagrada dignidad humana de cualquier persona. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Desde ahí, un Estado tiene derecho a regular sus flujos migratorios. Y este es un asunto que en el caso de España no se puede abordar solo desde nuestra nación. Se necesita claramente una apuesta, cuando menos europea, para regular todo esto. Pero al mismo tiempo, nosotros es que necesitamos estas personas. Nuestro crecimiento vegetativo sigue siendo negativo en España, en Europa, en España singularmente. Es decir, necesitamos personas para realizar trabajos para los que no tenemos mano de obra o que teniéndola, por las condiciones laborales o por los estilos de vida, hay trabajos que no se aceptan. Por eso nosotros estamos defendiendo con mucho empeño, a través de las Cáritas diocesanas, la iniciativa legislativa popular en apoyo de la regularización de migrantes que están aquí ya desde hace más de 5 o 6 años, que están trabajando en negro, en muchos casos. En el campo, que están llevando a sus hijos a la escuela, pero que a veces no pueden solicitar una beca porque no tienen papeles. Entonces, yo he tenido con este motivo ocasión de hablar con líderes políticos del espectro de la vida española, de casi todo el espectro, ¿no? Imagino que Vox no le habrá hecho mucha gracia a lo que era... Bueno, pero Vox también entiende lo de la dignidad humana.
Lo que pasa es que pone el acento con especial fuerza en lo de las mafias, en el derecho de un propio país a regular sus propias fronteras y el fracaso del multiculturalismo. Es un fracaso a la hora de cómo poder acoger a los que vienen de fuera con características de estilos de vida, de estilos culturales muy diferentes. Quiero preguntarle, don Luis, siempre que le entrevisto y que le entrevistan en muchísimos sitios, se habla y se sigue hablando de los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Me consta que han escuchado ya muchas víctimas, que ya han puesto en marcha incluso procesos de reparación, sí, con indemnizaciones económicas. Yo no sé si eso se puede cifrar, con cuántas personas han hablado, qué cantidades económicas se han dado ya para... Bueno, no se puede cifrar porque por lo siguiente, es decir, que nosotros sí que tenemos una comisión de reparación a la hora de ofrecer unos criterios comunes para toda España. Cuando digo toda España, ¿a qué me refiero? A 70 diócesis, a 400 congregaciones religiosas, cada cual con su autonomía y que aborda su propia situación con las personas con las que haya podido haber algún tipo de problemas que, en los casos que nosotros conocemos, en su 80% son casos anteriores producidos hace más de 40 años. Nosotros, evidentemente, es algo terrible que mina la credibilidad de la propia Iglesia, que supone además un dolor concreto para muchas personas y unas consecuencias a lo largo de su vida. Por eso estamos queriéndolo abordar, pero por eso también insistimos a los poderes públicos en la necesidad de abordarlo no solo mirando a la Iglesia, que representa lo que representa, pero que tiene un valor moral de una singularísima gravedad, pero también para poder mirar otras realidades que ocurren. Estamos en esta senda, seguramente en unos momentos de menos tensión que en otras, porque los pasos dados, incluso el propio Ángel Gabilondo, defensor del pueblo, cuando presentó hace unas semanas su informe a la Comisión Mixta Congreso-Senado, un año después de haberle presentado, de haberle dicho que le había terminado, le ha podido presentar, reconoció, y yo se lo agradezco al defensor del pueblo, el trabajo que ya la Iglesia había hecho de las recomendaciones que él hace. Me consta que ve el programa de vez en cuando y sabe que Chema Nieto, el dibujante, nos hace todos los días un dibujito. Quiero que lo veamos y luego le formulo una pregunta para que luego sean los contertulios que le sigan preguntando. Vamos a escucharle. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Los castellanos y leoneses somos, después de asturianos y extremeños, los que más dinero gastamos al año en medicamentos, 310 euros anuales. Y el medicamento que más compramos es el paracetamol. Los castellanos y leoneses somos grandes amantes del paracetamol y no me extraña. ¡Qué medicamento más maravilloso! Yo siempre guardo unas pastillas de paracetamol dentro de la bandera y me deja de doler España. Retroceda la penumbra, ya la actualidad relumbra. Preguntar si tomamos el paracetamol, pero sí, si alguna vez le ha dolido España. Sí, me duele en dos niveles. Primero es el dolor de los ciudadanos, pero creo que es importante decir España. Creo que es importante decir nación. Algo que se ha vivido en estos días es como un revulsivo de la nación. El Papa Francisco le dijo a Sánchez, cuando fue a visitarle, que un buen político tenía que cultivar en su acción tres perspectivas: la perspectiva del país, la perspectiva de la nación y la perspectiva de la patria. La perspectiva del país tiene que ver con el presupuesto nacional, tiene que ver con la gestión de la materialidad de las cosas. La perspectiva de la nación tiene que ver con que una sociedad tiene conciencia de que es una comunidad política y por tanto que respeta sus reglas del juego. Pero además hace falta, le decía el Papa a Pedro Sánchez, que un político ayude a edificar el sentido de patria, a saberse heredero de una tradición y al saberse también responsable de lo que se ha de transmitir a las generaciones siguientes. En este sentido, en estos días, el trágico dolor, que eso es incurable, podríamos decir, para tantas personas, podríamos decir que sí que está produciendo un revulsivo
de sentido de nación y quizás de intuición de lo que la patria común significa. Sí, nos duele Valencia, nos duele España, desde Sí. luego. Ángel Cuaresma. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Yo creo que más que una pregunta, una reflexión en voz alta. A ver Hable un poco más alto. Sí, una reflexión en voz alta, a ver si me la puede aclarar. Yo creo que los que estamos en esta mesa estamos todos de acuerdo en que la Iglesia, entendida la Iglesia como jerarquía y como nosotros los fieles, pues a lo mejor no tiene muy buena imagen, ¿no? Y no sale muy bien valorada en las encuestas. Insisto, tanto la jerarquía como nosotros, los católicos de a pie. La pregunta es, si la Iglesia, tanto ustedes como nosotros, llevamos siglos dedicándonos a hacer el bien y no tenemos buena imagen, ¿qué estamos haciendo mal? ¿En qué fallamos, monseñor? Bueno, yo creo que la imagen tiene que ver fundamentalmente con nuestro testimonio, con nuestro comportamiento. La imagen importante. Luego hay otras imágenes, porque vivimos en una época de medios de comunicación, de redes, de políticas de opinión, de manera de hacer las cosas, ¿no? Y es verdad que nosotros estamos viviendo una travesía inédita. Durante 15 siglos se había producido un empaste entre sociedad española e Iglesia. Eso se produce una quiebra aceptada y promovida por la propia Iglesia cuando en el Concilio Vaticano II se establece el llamado Decreto de Libertad Religiosa. Entonces nosotros hoy no sabemos un pueblo entre los pueblos, pero los años que han pasado no son suficientes, ¿no?, para poder vivir una forma nueva de presencia de la Iglesia en la sociedad y que desde ahí el testimonio, la manera de estar presentes, sea recibida y reconocida de otra manera distinta. Yo lo he comentado más veces, a veces en diálogo con periodistas y en diálogo con representantes de administraciones públicas, me percibo mirado como si siguiéramos en el nacionalcatolicismo. Y cuando digo nacionalcatolicismo no me refiero a los 40 años del régimen del general Franco, sino a lo que ha supuesto la vida española a lo largo de siglos, con un empaste entre Iglesia y sociedad que ha producido sus luces y también sus sombras, y que la gran sombra para la vida eclesial es que ha dado la conversión por supuesta. Yo soy católico de toda la vida porque he nacido aquí, sin que vivir esta experiencia de descubrir la belleza del rostro de Cristo. Isabel. Decía José Luis que le tenía entre los top de entrevistados. Yo tengo que decir que no solamente se mete en temas espinosos, sino que es que habla tan claro que nos lo deja todo bien explicado y casi no tenemos cuestiones que plantearle. Pero ahora hablando de lo de la imagen de la Iglesia, a lo largo de la entrevista se ha citado, ha salido varias veces Cáritas. Cáritas ahora haciendo de vehículo de la solidaridad. Le preguntaban el otro día a un responsable de una parroquia de un pueblo afectado por la Dana, ¿y cómo han podido organizarse? Y dijo, no, si es que nosotros ya estamos aquí y ya estamos organizados. Ahora, en vez de repartir uno, repartimos 100, sí. Pero la estructura está montada. Pero también ha citado don Luis a Cáritas diocesana, en este caso cuando hablaba de la inmigración. Yo hoy tengo que reconocer que he leído, consultando los medios de comunicación, una frase que me ha dejado, la verdad, bueno, me dio un respingo y quiero leerla exactamente igual. Que sea breve porque vamos un poco mal de tiempo, Isabel. ¿Cómo escucha usted? No es lo mismo traer a un marroquí musulmán que a un argentino católico. Bueno, eso lo ha dicho Juan García Gallardo, de Vox. Cuando acaba de hablar de la multiculturalidad. Desde el punto de vista de la dignidad humana no acepto la distinción. Desde el punto de vista de a la hora de que una sociedad acoja a personas cuya integración desde todos los puntos de vista pueda ser más plena, creo ciertamente que los lazos que nos unen con los pueblos de Iberoamérica, que son lazos de lengua, que son lazos también de cultura arraigada en el cristianismo, que son lazos de relaciones mantenidas hasta hace muy poco tiempo, incluso de carácter político. Nuestra primera constitución, la de 1812, es una constitución que rige también en Iberoamérica. Yo creo que eso facilita las cosas. Hay que distinguir los dos planos. Hay un plano de la dignidad en el que no tenemos derecho a hacer distinciones y hay un plano de la incorporación cultural en el que sí que se pueden hacer distinciones y un Estado puede promover más unos flujos migratorios que otros. Yo creo que tiene derecho a hacerlo. Javier.
Sí, bueno, sin duda es un gran conversador, ¿eh? Me ha encantado muchas de las respuestas, aunque con algunas no coincida igual, ¿no? Pero es un gran conversador. Yo quiero resaltar de la Iglesia un aspecto que a mí me ha servido mucho, los informes FOESA, es decir, los informes de Cáritas, que el primero es del año 66 hasta el octavo. Si queremos ver cómo evolucionó este país social, política, económicamente, hay que seguir los informes FOESA, ¿no? Y no voy a insistir en la crisis reputacional que yo veo que está sufriendo quizás la Iglesia por el asunto de los abusos que hemos hablado todos, ¿no? Una pregunta muy concreta. En América Latina se está produciendo un retroceso de la Iglesia católica, a la par que se está produciendo un incremento de todas las iglesias protestantes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No tienen miedo de que el gran aluvión de inmigrantes latinos que está viniendo a España traigan también esas iglesias? Puede ocurrir, pero quiero entrar un poco más abajo de las dos cuestiones. Yo entiendo que la imagen de la Iglesia vende bien con Cáritas, con los misioneros que se van a otros sitios. Pero a mí me gustaría en esta noche, que hemos hablado también de la situación de Valencia, decir que lo mejor que puede ofrecer la Iglesia, es decir, hay esperanza ante la muerte. Lo mejor que puede ofrecer la Iglesia es un consuelo a lo inconsolable. Lo mejor que puede hacer la Iglesia es decir, la naturaleza de vez en cuando nos va a dar un zarpazo, por unos sitios o por otros, y decir, sin embargo, hay esperanza para seguir adelante. Y desde ahí surge lo demás. Yo creo que uno de los dramas del catolicismo en Iberoamérica es que la atención a los pobres, que ha sido extraordinaria, la acción social, incluso política, promovida desde la teología de la liberación, se ha olvidado de algo que los pobres también valoran mucho, que es la devoción popular, que es la experiencia concreta de lo religioso. Y entonces resulta que viene luego uno que aparece con una música fuerte y que abre una bandera y resulta que hay alguien que dice, no, si yo lo que necesito es un consuelo a lo inconsolable, si ustedes sí lo mismo me dan, que me viene bien, me dan de comer y me dan de vestir, pero yo es que necesito algo más. Eso nos debería de hacer pensar, digo, a los propios católicos viejos, ¿no? A los católicos europeos, ¿no? Y ante las consecuencias de Valencia, claro que la Iglesia, por eso la Conferencia Episcopal Española ha convocado para su asamblea plenaria 2 actos, uno una celebración de la Eucaristía y otro una colecta, 2 actos. Porque si no, no se entiende lo que la Iglesia propone, y lo que la Iglesia propone es la victoria sobre la muerte. Esa hecha también acción y vida. Pues Luis Argüello, de nuevo, gracias por estar en Cuestión de Prioridades. Alguien me ha dicho que usted muchas noches veía con su padre, que ha fallecido hace unos meses, este programa. Sí, es verdad. Bueno, pues vamos a dedicarle este homenaje a su padre, que seguramente estará muy orgulloso de seguir viéndole aquí, hablando también, ese buen conversador que dice Javier, y ahora entenderán muchos de ustedes por qué soy pelota con don Luis Argüello. Gracias de nuevo por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.